Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Desarrollo Integral. Anhelamos que este tiempo sea un espacio de bendición con nuestro Creador. Te animamos a que compartas el audio con aquellas personas especiales. Dios te bendiga. Hola Iglesia CDI, Dios te bendiga. Qué alegría poder saludarte. Te doy la bienvenida a este podcast. En esta oportunidad vamos a meditar en el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Esmirna, una iglesia que permaneció fiel en medio de la prueba. Si puedes, ten tu Biblia y un cuaderno a la mano para tomar nota de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Ahora sí, escuchemos juntos la palabra de Dios. Este mes que está pasando, hace 24 años, 23 años, Dios trajo a mi vida una persona y yo dudé de esa persona. Pero Dios me dijo, tranquila, es que mi esposo acababa de llegar a la iglesia. Y cuando lo conocí, pues la historia es muy linda, ¿no? Cuando lo conocí y él me dijo algo, yo dije, no, él no puede ser mi esposo porque yo había dicho, yo quiero que sea un pastor. Y él apenas estaba llegando a la iglesia. Y me acuerdo que él un día me dijo, lo mejor es que ya no seamos amigos. Y yo dije, ay, bueno, menos mal, él mismo desistió de esta amistad. Y yo me arrodillé y yo le dije, Dios, gracias, porque tú como que te lo llevas. Y el Señor me dijo, audiblemente lo recuerdo, y me dijo, Él es tu esposo y yo lo voy a poner delante de ti 3 pasos. Nunca lo había presentado. Y hoy presento a mi esposo, quien va a dar la enseñanza. Él es el pastor de mi casa. Él es el que nos ha enseñado y me ha inspirado en la fe. Entonces, con nosotros, mi amado esposo, Alfonso Ramírez. Ahí ya me rompió la voz mi esposa. Buenos días. Bueno, yo estaba en la parte de atrás y estaba adorando al Señor. Esa nueva adoración donde uno invoca el nombre del Señor y lo glorifica. Y sí, es cierto, el Señor tiene y tendrá el control de todo lo que nos sucede. Y hoy Dios me colocó un tema que de pronto no va a ser como muy agradable vivirlo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, escuchamos esos versículos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos dicen, amén. Esos versículos donde dice, y Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos en rico, en gloria. Y todos decimos, amén. Y hay otros textos donde dice, y nuestros hijos serán bendecidos hasta 1000 generaciones. Y todos decimos que, amén, ¿cierto? Gloria a Dios cuando todo está bien. Y nosotros este año 2026, antes de que iniciara el año 2026, el Señor muy lindo, el Señor que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, el que entregó su vida y dijo, por nada estén afanados, tranquilos. Nos dice en un devocional Alfonso y Avexi, muy lindo mi Señor, dice, este 2026 para ustedes va a ser un año de pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí ya todos como que todo cambia, ¿cierto? Y este año han sucedido muchas cosas. Hace poquito pasaron unas elecciones, ¿cierto? A mí no me gusta la política, no es que sea enemigo, pero me gusta más hablar de Cristo que de quién nos va a gobernar. Pero cada uno de nosotros es libre de escoger a quién va a gobernar. Pero algo que he aprendido a través de estos 24 años, que he empezado a enamorarme de Dios, llevo como esto de conocer a Dios. Quisiera llegar muy alto, pero llevo esto poquitico. Pero en lo poquitico que he conocido, y tiene que ver mucho con el tema que Dios ha colocado en mi corazón a través del Espíritu Santo, es que muchos van a intentar imitar a Dios. Muchos van a venir con buenas noticias,
con buenas propuestas, con buenas enseñanzas. Lo van a imitar porque eso dice la palabra. Para los últimos tiempos se levantarán ¿qué? Falsos maestros, falsos profetas. Dice que intentarán engañar a los escogidos de Dios. Pero lo que el enemigo no puede imitar es el fruto del Espíritu Santo. Ese nunca lo va a poder imitar. Por eso el Señor dijo que por los frutos seremos ¿qué? No por las leyes que el hombre establezca, porque ya las tenemos. Más de 400, dice el Antiguo Testamento, más de 400 a 500 leyes o más fueron reducidas a 10, o no reducidas sino plasmadas en 10, y esas 10 los dos grandes mandamientos. Dice que amaremos al Señor ¿con qué? Con todo nuestro corazón. ¿Qué más dice? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y después el Señor dice, y así como me amas a mí, así también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en estas elecciones que habían unos cristianos hacia un lado y otros cristianos hacia otro lado, no sucedió eso. Entonces sí nos hemos dejado ¿qué? Engañar. Y hemos dejado ese primer amor. Y mire lo que sucedió en nuestro país vecino, en Venezuela. ¿Quién estaba esperando un terremoto de esa magnitud? Nadie. Y me impactó mucho un audio que subió una persona de que estaba clamando, que estaban en la iglesia y que muchos pastores y miembros de la iglesia estaban debajo de una placa de concreto. Y él estaba pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y se hace una pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Dios no fue capaz de tener esa placa de concreto? ¿Qué pasó con tus hijos? Y Dios nos va a hablar hoy a nuestro corazón porque algunos de nosotros estamos en pruebas. Si tú estás en bendición, dale gracias a Dios. Pero tengo que decirte, y no soy un ave de mal agüero, ni soy un cuervo, ni soy nada. Soy un hombre que entiende las escrituras, entiende los tiempos y vienen tiempos difíciles para la iglesia. Vienen tiempos difíciles para tu vida, así como 8 años lindos, ¿no? Hemos venido con mi esposa en un tiempo y veníamos 8 años dándole gracias a Dios por esos 8 años lindos o 9 años bonitos que nunca nos ha faltado nada. Y este 2026 ha sido el año más lindo porque hemos estado en pruebas y hemos visto que no dependemos de lo que vemos nosotros, sino del Dios Todopoderoso, como lo estábamos cantando ahorita. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miren lo que dice las escrituras. Quiero que me acompañen a leer en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. Y aquí el Señor le habla a través del apóstol Juan, le manda un mensaje a 7 iglesias. Una de estas iglesias es la iglesia de Esmirna. Mucha atención. Y le pido al Señor que así como en el segundo viaje de Pablo, el Señor, había una mujer que era comerciante que se llamaba, me corrigen si era Lidia, perdón, gracias mi amor. Lidia dice que ella estaba adorando al Señor como lo estábamos haciendo nosotros, ¿cierto? Que estaba adorando al Señor y que estaba atenta a lo que iba a suceder, pero algo lindo sucedió. ¿Me están poniendo atención todos? Algo lindo sucedió, que el Señor Jesús abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera lo que el apóstol Pablo iba a predicar. Y yo le pido al Señor también que abra todos los corazones de cada uno de nosotros para entender lo que vamos a leer hoy. Más que predicar, voy a leer la palabra. Entonces me van a ver leyendo, porque la palabra es la que tiene poder. Yo soy solo una vasija de barro. Y barro es barro hecho del polvo. Entonces ahí concluyan para quién es la gloria, para quién es la honra y para quién es la alabanza. Amén. Y mire lo que dice la palabra. Aquí el Señor le habla al apóstol Juan, y el apóstol Juan le manda este mensaje a la iglesia de Esmirna y dice lo siguiente. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dice, escríbale al pastor. A eso se refiere, escríbale al líder, a la persona que está allí,
dando el mensaje. Dice, escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero dice el Señor, pero tú eres rico. Increíble, ¿no? Yo conozco ¿qué? Tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Y también el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, conocía eso, y no lo son sino sinagoga de Satanás. Pero mire lo que dice el verso 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. Tan lindo mi Señor, ¿no? Le dice, tranquilo, no tema en nada, no se preocupe. Tan lindo el Señor, ¿no? Imagine cuando uno viene a una situación difícil y alguien se le acerca y le dice, no tenga temor de nada, Dios todo lo tiene bajo control. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El Señor le dice, no teman nada, y el diablo lo va a echar a alguno de ustedes a la cárcel, pero no teman nada. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Miren el panorama de esta iglesia. Una iglesia perseguida, una iglesia pobre materialmente, no era pobre económicamente, pero era una iglesia ¿qué? Rica. ¿En qué sentido? Que su fe era como el oro y estaba cimentada en la roca, que era la palabra de Dios, o en las enseñanzas del primero que la fundó. Se dice que fue el apóstol Pablo, pero también el apóstol Juan enseñó la palabra. Entonces esta iglesia era rica ¿qué? Mire, ¿usted quiere saber si usted es rico o no es rico? ¿Usted sabe cuál es la mejor riqueza que puede tener el ser humano? Mire, aquí se la tengo. No son las posesiones, y discúlpeme que me meta con eso. No es si usted está asegurando su vejez con 50 o 60 o 70 millones en la cuenta. No es si usted está pensionado. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Pero la mayor riqueza, y aquí está, dice el Señor, que si nosotros leyéramos la palabra y la buscáramos como se busca la plata, cosa que nosotros no hacemos. Primero buscamos la plata, y si nos queda tiempo los domingos o los miércoles, el día del ayuno o el sábado o el domingo, buscamos al Señor. Pero la mayor riqueza, ¿dónde está? Aquí. ¿Está en la qué? En la palabra de Dios. Y el Señor a esta iglesia, con ese panorama, el Señor lo que le dice o lo que le pronuncia, dice, la animo a que siga caminando y sea fiel y firme, que yo le daré una ¿qué? Recompensa. Rico cuando estamos en bendición. Cuando ninguno de nuestros hijos está enfermo, o ninguno de nuestros padres están enfermos, o ninguno de nosotros estamos enfermos. Pero cuando todo cambia, la economía cambia, en nuestro caso que nuestra economía cambió, pero puedo decir que nuestra economía cambió, pero está más fortalecida que antes. No sé cómo explicarlo. Cuando más trabajábamos y más ganábamos, menos teníamos. Y ahora que más trabajamos en el reino de Dios y menos ganamos, más tenemos. Esas son las matemáticas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las matemáticas ¿de quién? De Dios. Ser fiel. El significado de Esmirna, uno de los significados o unas traducciones en griego es la mirra, que significa prueba. Esta iglesia tenía el nombre de prueba. Y otro significado de lo que es Esmirna, o proviene de la palabra no Esmirna, sino Esmira, que significa mirra. ¿Ok? Esmirna tiene un significado griego que es Esmirna, y esa significa mirra. ¿Se acuerdan cuando los líderes o los reyes del oriente o magos
fueron a visitar a María después de que nació Jesucristo, ¿qué le llevaron? A ver, todos vamos a participar. Oro, incienso y mirra. ¿El oro qué significaba? ¿Quién me dice? La realeza. El rey. ¿Él es el quién? El rey. ¿Y seguirá siendo qué? El rey por los siglos de los siglos. Y dice uno, amén. ¿Qué significaba el incienso? Que para él era todas las oraciones y todas las alabanzas. Pero ¿qué me dicen de la mirra? ¿Qué es la mirra? ¿Quién me dice qué es la mirra? Representaba el sufrimiento y el sacrificio. Eso era la mirra. Y eso fue lo que aconteció al Señor. Entonces, el incienso, lo que llevaron los 3 reyes magos que venían del oriente, ¿representa qué? La adoración. El oro representa qué? La realeza, que Él seguirá siempre. Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. Y la mirra significa, o le llevaron ese presente al Señor, porque eso significaba el sufrimiento y el sacrificio. Por eso Él dio todo por cada uno de nosotros. Por eso Isaías 53:3 dice, varón de dolores que experimentó ¿qué? El quebranto. Fíjese que la misma palabra nos empieza a decir al Señor que nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? Es y seguirá siendo ¿qué? Poderoso. Pero mire lo que Él experimentó. Pregunta, con todo lo que Él experimentó, ¿venció o no venció? Hay una canción que dice, venció, Cristo venció, ¿cierto? Y uno la canta. Y así debemos cantar que Él vence independiente de la circunstancia que tú y yo nos encontremos. Él siempre será el vencedor. Él siempre será el vencedor. Dice que el diablo está bajo ¿qué? Y dice que la tierra es el estrado de... ¿Será poderoso nuestro Dios? Dice que Él llama a las estrellas ¿por qué? Por su nombre. Dice que le manda los vientos y al mar y ¿qué? Y le obedecen. ¿Será poderoso? Que unos panes y de unos peces llega y ¿qué? Multiplica. Que camina sobre las aguas. ¿Será poderoso o no será poderoso? Que hace flotar hasta un metal, porque lo hizo flotar. ¿Es poderoso o no es poderoso? De un pescado sacó una moneda. ¿Es poderoso o no es poderoso? Entonces el Señor nos va a decir, no se afligen, están en una dificultad. Tranquilos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Voy a hablar un poquitico del contexto histórico de esta ciudad. Actualmente se llama Izmir y está ubicada en Turquía. Bueno, es una de las 7 iglesias, es la única que digamos se conserva. Algunos dicen que tienen más de 2700 años de antigüedad. Algo curioso de esta ciudad es que tenía un monte que se llamaba Pagos. Entonces, digamos como analicemos, estaba como una planicie y había un monte y ese monte se llamaba Pagos. Y en ese monte hicieron unas edificaciones muy bonitas que parecían como una corona. Entonces todos los de Esmirna se maravillaban y se sentían orgullosos por ese monte, por esas construcciones que parecían como una corona. Por eso el Señor, terminando ese texto bíblico, le dice a ellos, yo les daré la corona de la vida. Así como ustedes se maravillan, se sienten orgullosos de ese monte con esas edificaciones que parecen una corona, el Señor les diga, sigan siendo fieles porque así mucha gente se va a maravillar de ustedes por su testimonio. Y era una ciudad muy hermosa por ese monte y esas edificaciones. Pero también era una ciudad profundamente pagana. Tenían 2 templos que adoraban a la diosa de Roma y otro templo que adoraban al emperador Tiberio. Era una ciudad muy pagana. Y allí los cristianos eran perseguidos porque no negaban a Jesucristo. Y más adelante vamos a ver de qué talante
¿Y de qué linaje eran esos cristianos? Esos cristianos eran del linaje de Cristo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esos que no dan paso atrás, sino al contrario, van de bendición, de gloria en gloria. ¿Van detrás de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él va y nosotros vamos detrás, y Él va enderezando nuestros pasos. Por eso nuestros antiguos profetas decían: si tú vas delante de mí. Y hoy en día les tengo una buena noticia. Independiente de lo que estés pasando, lo que estemos pasando, el Señor va delante de ti como ese poderoso gigante, pero tenemos que creerlo. Amén. Tenemos que creerlo. Diga amén. Tenemos que creerlo. Amén. Él va delante de ¿qué? Él tiene todo bajo control. No se le ha salido nada de sus manos. Él lo tiene todo bajo control. El nacimiento de esta iglesia está narrado en Hechos capítulo 19, verso 10, en el segundo viaje que hace el apóstol Pablo. Y se los voy a leer aquí. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Desde Éfeso, Pablo evangelizó toda Asia, aunque la Biblia no afirma expresamente que Pablo fundó la iglesia de Esmirna. Pero algo también que leí era que Éfeso quedaba a 50 kilómetros de distancia de Esmirna. Quedaba a 60 kilómetros de distancia. Entonces se entiende que el apóstol Pablo, por lo que leemos en Hechos 19:10, dice que estuvo en toda ¿qué? Asia. Entonces fue a Esmirna y predicó la palabra de Dios. Después de eso, el que predicó fue el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces eso fue lo que sucedió. Y mire lo que Cristo presenta aquí, como lo leímos anteriormente. Cristo presenta una iglesia difícil. Pero él empieza y escribe, o le manda a Juan que escriba lo siguiente, y le dice: yo soy el primero y el postrero. En Isaías 44:6, en lo que leí, en lo que pude investigar, aparece esa primera palabra: yo soy el primero y el postrero. Y lo voy a leer. Isaías 44:6 dice: solo Jehová puede decir: yo soy el primero y yo soy el postrero. Jesús toma este mismo título porque Él es el Dios eterno. Y fíjese que cuando Dios le dice al apóstol Juan que le escribe a ellos, le dice esto: yo soy el primero y el postrero. ¿Qué significa esto? Quien gobierna desde el principio y gobierna hasta el final. Porque a veces nosotros leemos la palabra o estamos en una situación difícil y se nos olvida que Él es el creador, el fundador de los cielos y de la tierra. Y que Él viene de la eternidad y va ¿a qué? A la eternidad. Y cuando estamos afligidos perdemos el norte y se nos olvida quién es el que está con nosotros. Por eso Él es el principio, el fin, como lo dice acá. El primero y el postrero. Y después dice: el que estuvo muerto y el que vivió. El que estuvo muerto y el que vivió. ¿Te acuerdan ese texto en la Biblia? No lo voy a citar ahorita, que dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así también Jesús iba a estar ¿el qué? ¿Te acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo también le dijo a los discípulos que Él iba a morir, pero que también iba ¿a qué? A resucitar. Y Jesús le dice al apóstol Juan: dígale a la iglesia de Esmirna eso mismo, que no se le olvide que yo soy el primero y el postrero, que yo soy el que murió y resucitó. ¿Por qué el Señor insistió tanto al principio de estos textos? Para que esta iglesia no se les olvidara quién estaba con ellos, el Todopoderoso, y que nosotros no se nos olvidara quién está con nosotros. Y Él dice después: yo conozco tus obras. Y mire tan bonito. Mire lo que dice el Salmo 139 del 1 al 4, dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce todo de nosotros. Todo. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que a veces nosotros actuamos como si Él no conociera nada de lo que nosotros hacemos. Tanto lo bueno como lo malo. A veces pensamos, muchas gracias. A veces pensamos que yo estoy haciendo las cosas y que Él no las conoce. Por eso el Señor empezó su texto: yo soy el primero y el postrero, el que murió y el que vivió. Y después de eso les dice: yo conozco tus obras. Él conoce lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Aún conoce lo que yo voy a decir dentro de 3 minutos, ya lo conoce. Increíble. Lo que cada uno de ustedes va a predicar mañana, o en 1 año, en 5 años, en 7 años, en 10 años, en 20 años, lo que van a predicar sus hijos o los hijos de sus hijos hasta 1000 generaciones, Él ya lo conoce. Y Él le está afirmando a esa iglesia y dice: yo conozco tus obras. Y mire lo que dice el Salmo 139 del verso 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Nos conoce o no nos conoce? Si estamos en una dificultad, el Señor conoce. ¿Te conoce qué? Muy bien. A mí a veces me da tristeza y con todo esto que está pasando este año, aún lo de la política, yo digo, hay mucha gente que tiene la fe puesta en un hombre. Y perdóneme lo que voy a decir, ¿acaso el presidente que surgió ahorita me conoce? ¿Acaso él sabe lo que yo voy a decir mañana? ¿Acaso él me entretejió? Y hay mucha gente que le pone más fe a las cosas del mundo, a un hombre, que al que te entretejió y te conoce y te predestinó para buenas obras. Y el Señor después, todo lindo, le dice en el verso 10, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y mire lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque esa palabra no temas, estuve leyendo y en algunas traducciones que han hecho en la Biblia aparece 365 veces. En algunas traducciones, de acuerdo a la traducción. Pero en una de las traducciones, ese no temas aparece 365 veces. O sea, hoy te dice el Señor: no temas, tranquilo, yo tengo el control de todas las cosas. Vamos a hablar sobre propósitos de la prueba. Aquí sé que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los propósitos de la prueba, mis hermanos? Y a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios permitió esa prueba en la iglesia de Esmirna? ¿Por qué Dios no lo libró? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite pruebas en nosotros hoy en día? ¿Por qué los cristianos también padecen? Y la respuesta está en los propósitos de Dios. Y mire tan lindo, mi Señor. Hay pruebas que nos acercan más a Cristo, porque nada nos puede separar de su amor. Voy a leer, porque lo más importante aquí es la palabra, no lo que yo pueda decir en mi humanidad, en mi sabiduría. Mire lo que dice Romanos 8, el 35 y 39. Repito, la prueba nos acerca más a Cristo, porque nada nos puede separar de su amor. Y sé que no lo sabemos, pero
Sé que como a Lidia hoy Dios ha abierto nuestro corazón y lo vamos a entender mejor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Hay otra pregunta: tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada, nada. Pueda que mi amor desfallezca, pero su amor, dice la Escritura, que permanece para siempre. Nada me puede separar de su amor. Y si somos hijos, somos coherederos de su gracia y de su bendición. No importa lo que yo esté pasando, aún. Yo le decía a alguien en una reunión y creo que le dije el miércoles, yo estaba orando por una sanidad en mi cuerpo. Todos tenemos problemas en el cuerpo, algunos. Y él estaba orando y me cansé de orarle al Señor. Dije, bueno, listo, ya este es como mi aguijón, ya listo, entendí. Pero le dije, Señor, quiero tener una vejez, y si tengo esa enfermedad, que no sea sufrimiento, que me pegue un chajuanazo y nos vamos. A mí no me da miedo la muerte, porque yo sé para dónde voy. Amén. Yo sé para dónde voy, y eso lo hemos hablado con mis hijos. Yo le digo, si se muere su mamá, que ella nos fuimos de viaje en un avión y les dijimos, si se cae el avión, no se van a poner a hacer drama ni nada, nos vemos en el cielo. Ya. Porque Él tiene el control de todas. Y estaba orando por esa enfermedad durante mucho tiempo, ¿cierto, mi amor? Hasta mi esposa está orando y me cansé y dije, yo ya no le voy a orar más al Señor. Y dejé de orar por eso. Y un día me levanté, después de un mes sin orar por eso, y Dios me sanó. Porque nada nos puede separar. Porque así yo le clame y Él no me responda y yo diga, listo, ya, Él no me presta atención. Él responde es en su tiempo, y nos sorprende es en el tiempo de Él, no cuando yo le diga que me sorprenda. Amén. Pues nada nos podrá separar de su amor. Las pruebas, mis hermanos, nos identifican con Cristo. ¿Por qué? Si el mundo aborreció a Cristo, ¿qué va a hacer el mundo con nosotros, Marisita? Nos va a aborrecer. Porque el mundo aborreció a Cristo, y si somos hijos de Él, ¿qué va a hacer el mundo con nosotros? Pues nos va a aborrecer. Y mire lo que dice la Escritura en Juan 15, del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la prueba nos identifica con Cristo cuando a usted lo aborrezcan por seguir al Señor, mire, siéntase orgulloso, porque al Señor lo aborrecieron primero. Él fue ejemplo, dijo, mire, a mí me aborrecieron, tranquilo que a ustedes los van a aborrecer. ¿Por causa de qué? El nombre de Dios. Entonces esa prueba, si lo aborrecen, de aquí en la iglesia alguien lo quiere, bien. Y si aquí en la iglesia nadie lo quiere, pues también, ¿no es que ahí el Señor lo dijo? Que porque tú eres un hijo de Dios, entonces alguien te va a amar, pero alguien también te va a aborrecer. ¿Cuántos dicen amén? Espero que no seamos de los que estamos aborreciendo a alguien en la iglesia, ¿no? La prueba fortalece y purifica o hace más valiosa nuestra fe. Vuelvo y repito, cuando nosotros estamos en prueba, esa prueba nos fortalece, nos purifica o hace más valiosa la fe. Mire lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ¿quién no ha podido comprar casa propia de pronto, que ha intentado y no ha podido comprar? Levante la mano. Mis hermanos, les tengo una buena noticia. Yo me desgasté mucho tiempo comprando una casa y sí que sufrimos con eso. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Dice que en la gloria venidera, ¿cuántos dicen amén que vamos a estar allá? Todos los que levantaron la mano, que no han tenido como ese privilegio de tener algo propio,
entonces sí lo van a tener en el nombre de Jesús, porque Jesús lo dijo. Entonces las calles no van a ser como los huecos que hay cuando yo salgo en el carro, que cojo todos esos huecos y están desbaratando en el carro, sino las calles donde usted va a caminar son ¿de qué? De oro. No tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar servicios. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que los muros de la casa donde ustedes van a vivir tienen las perlas o las joyas más preciosas que existen sobre la faz de la tierra. Pero si tiene una casa aquí y no tiene esas joyas, ¿sabe cómo puede usted volver una casa y volverla con unas joyas preciosas? Predica la palabra en tu casa, invita a muchas personas, haz un punto de encuentro, enseña en las escuelas. Y ahí tu casa se va a volver una casa ¿qué? Preciosa. Mire lo que dice Primera de Pedro 1 del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si tú estás siendo probado, te estoy diciendo que Dios está fortaleciendo ¿qué? Tu fe. Y si no lo sabías, tu fe vale más y es más apreciada que todo el oro que puedas tener en tu casa. ¿Vale la pena las pruebas? Amén. Muy bien. Algo también lindo, la prueba forma nuestro carácter. Las pruebas producen paciencia, esperanza y dependencia de Dios. ¿Qué produce una prueba? Paciencia, esperanza y dependencia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Las pruebas que forman? Entonces no diga, ¿por qué a mí? Sino, Señor, me estás formando mi carácter, me estás haciendo un cristiano como esos de la iglesia de Esmirna, un cristiano plantado, un cristiano aplomado, un cristiano parado sobre la roca. Si estás en prueba, eso es lo que está haciendo el Señor contigo. Dele un aplauso al Señor. Pero también las pruebas traen recompensa, mis hermanos. Apocalipsis 2:10 dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. ¿Se acuerdan lo que les dije? Allá en Esmirna, que había un monte y tenía que unas edificaciones bonitas. Y el Señor les dice, mire, sigan adelante que yo les daré la corona. Les mostró, les dije, así como ustedes se glorían de esta ciudad, así como ustedes se sienten orgullosos, yo también me sentiré orgulloso y les daré la corona de la vida. Y esa corona de la vida es por la eternidad, mis hermanos. La eternidad que no tiene ¿qué? Fin. ¿Listo? Mire lo que dice Santiago 1:12. Wow. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Voy a leer unas conclusiones que escribí acá y después les voy a leer un texto muy bonito que está en Mateo capítulo 5. Dice así: la iglesia de Esmirna nos enseña que una iglesia puede ser pobre ante el mundo y sin embargo ser rica delante de Dios. Cristo nunca prometió ausencia de prueba, prometió su presencia en medio de la prueba. La victoria del creyente no consiste en evitar la prueba, sino en permanecer fiel hasta el final. La promesa sigue vigente: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí el Señor dijo
iban a ser como tentados durante 10 días o zarandeados durante 10 días. En lo que leí no fueron 10 días para la iglesia de Esmirna, fueron 10 años. Y durante esos 10 años murieron muchísimos cristianos. Y como lo dije el miércoles, algunos los cogían con las pieles de los animales y los forraban con las pieles de los animales y les soltaban perros salvajes y los perros llegaban y los desmembraban hasta que se los comían todos. Pero lo más interesante es que mientras que ellos estaban siendo desmembrados por la furia y la rabia de Satanás a través de estos animales, ellos glorificaban y exaltaban el nombre de nuestro Señor. Otros, el emperador que había en el tiempo, porque como ellos no negaban al Señor, entonces el emperador los cogía y les daba la oportunidad y decía: si ustedes niegan a su Dios, yo les doy la vida. Si no lo niegan, los voy a matar. Los que negaban al Señor, que eran todos los de esta iglesia, los que amaban al Señor de la iglesia de Esmirna, entonces los atravesaban con una estaca, les echaban aceite y los prendían. Pero mientras que ellos estaban quemando o los estaban atravesando, ellos glorificaban y exaltaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedía con los unos y con los otros cuando los mordían los perros o cuando los atravesaban y se quemaban? Que cuando ellos glorificaban el nombre del Señor, dicen los historiadores que los soldados se quitaban el casco y al ver el dolor de estos cristianos se convertían y pedían morir con ellos porque conocieron al Rey de Reyes y Señor de señores. Y muchos fueron salvos a través de estos hombres. Nosotros estamos muy cómodos. Y ahorita en Venezuela, en ese terremoto, de todos los gobiernos han mandado rescatistas. Y ellos van con una misión de salvar esa vida. El mundo está en crisis. El mundo está en un terremoto. Y tú y yo somos esos rescatistas. A algunos les quedarán 72 horas. A otros les quedará un día, un año, 5 años, no sé. Pero el mundo está en un terremoto espiritual. Y nosotros somos esos rescatistas. En este tiempo, en esta época, a ninguno nos van a quemar. A ninguno nos van a envolver en pieles. A ninguno nos van a crucificar por el momento como lo hicieron con Jesús. Tenemos toda la libertad. Algunos oraron porque tuviéramos 4 años de libertad en cultos. Otros oraron para que no hubiera esa libertad. Pero sea lo uno, sea lo otro, la tenemos. Y somos esos rescatistas para glorificar al Señor. Y si estás en prueba, quiero terminar con esto. Y que esto te sirva de aliento a ti y a mí. Bienaventurados todos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina este texto y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Démosle un aplauso al Señor. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Espero que este mensaje haya fortalecido tu fe y te recuerde que, así como la iglesia de Esmirna
Estamos llamados a permanecer fieles al Señor en cualquier circunstancia. Recuerda que Dios conoce tus pruebas, camina contigo y promete una recompensa eterna a quienes perseveran en Él. Mi oración es que esta semana vivas con la certeza de que ninguna prueba puede separarte del amor de Cristo y que permanezcas firme confiando en su fidelidad. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guarde hasta una próxima oportunidad. Sabemos que fue un tiempo único. Si quieres hacer parte de nuestra comunidad, no dudes en contactarnos. Al WhatsApp 322-949-3433. Estamos sembrando y cosechando juntos. Dios te bendiga.